Y pues muchas gracias por asistir. Esta es una sesión en Amparo que ya empezaron a revisar justo el contenido y las temáticas que está revisando Amparo. Sin duda es una materia retadora y complicada ya que es muy técnica. Entonces lo que procuro. Ay, se salió. Lo que procuro justo es dar una clase con un contenido distinto, digamos que información que no está en la materia o en las lecciones, vaya, pero que les ayuda a tener una perspectiva también distinta y aporte más temas. Sobre todo porque al final ahorita sabemos que estamos teniendo como cambios, igual se los decía en un mensajito que las reformas a la ley de amparo de hace más o menos como un mes cambiaron algunos artículos, entonces estamos en una época de mucho movimiento en el tema de amparo, ¿no? Pero entonces el tema que yo quiero presentar tendría que ver más con una visión sustancial del amparo y de cómo tendría que revisarse el mismo. Entonces, voy a meterme un poco a un tema que tiene que ver con la cuestión de la argumentación jurídica y que eso tiene que ver con el fundamento o cómo fundamentamos nuestras demandas de amparo y cómo tienen que ser revisadas. Y este es el principio prómine. Me gusta revisar este tema en amparo porque eh, da un poco de las nociones como de historia del fundamento, de la importancia de la reforma del 2011 y cómo tiene que ser visto el amparo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. El principio es principio pro homine. Este principio pro homine se entiende que toma mucha fuerza a partir de la reforma constitucional de los derechos humanos y viene aquí esto de razón ontológica. ¿Qué es esto de razón ontológica? Cuando hablamos de ontología, justo estamos hablando de lo que hace que una cosa sea eso y no otra cosa, hablando un poco de filosofía. Entonces, digamos que en nuestra historia constitucionalista, y sobre todo tiene que ver con el constitucionalismo latinoamericano, hay cambios bien importantes respecto a cómo se tiene que entender el amparo. Y sobre todo, aquí habría que ver que, acuérdense que el amparo es, perdón, el amparo es el juicio, el proceso judicial que tiene por objetivo la defensa de los derechos humanos, ¿no? Aunque después de esta reforma del 2011 sabemos que está el control difuso, que todos los tribunales revisan hasta cierto punto los derechos humanos, pero el amparo al final es el que está encargado, es el instrumento principal que tiene que revisar el respeto de los derechos humanos, ¿no? Entonces eso es bien importante. Entonces, cuando platicarles un poco del constitucionalismo, previo a la reforma del 2011, se entendían como garantías individuales. No estaba como el apartado de derechos humanos, sino estaba reconocido como esta naturaleza. Esto que implicaba que el Estado tenía esta visión de que reconocía, más bien que otorgaba las garantías de esta Constitución, así era como estaba, y esto significa que una garantía que se puede dar se puede quitar. Pero cuando cambiamos a una noción de derechos humanos y el Estado reconoce esos derechos humanos y se obliga a protegerlos, la ampliación del cuidado que tiene que tener el Estado es mucho mayor. Uno de los principales cambios tiene que ver con los derechos programáticos. ¿Qué es esto o qué se entiende por derechos programáticos? Previo a la reforma, se entendía que había como derechos como muy claros, por ejemplo, libertad de tránsito, ¿no? El artículo 16 que tiene que ver justo con las cuestiones fundamentales del amparo, el 20. Pero hay derechos que se les conocía como programáticos, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la vivienda. Es decir, en la primera parte de la Constitución están establecidos y reconocidos el derecho humano a la educación, pero para que el Estado lo cumpla tiene que haber un programa. Por eso se les llaman programáticos. Por ejemplo, educación, todo el mundo tiene derecho a la educación, entonces se generan instituciones educativas públicas. Un derecho a la salud, entonces se generan programas de apoyo a la salud, ya sea el IMSS, el ISSSTE,
o seguros populares, todas estas instituciones médicas, ¿no? El derecho a la vivienda y pues está el Infonavit y así. La cuestión con esto es, hay un filósofo italiano, un filósofo del derecho, que habla que son derechos de papel, porque aunque están ahí, ejercerlos es muy difícil, ¿no? Entonces, con esta reforma se hizo un cambio muy fuerte donde el Estado es el responsable de no solamente de vigilarlos, sino de hacerlos cumplir. Antes se le exigía en la medida que podían llevarlos a cabo, pero no más. Y esto fue en torno a simplemente el cambio de la palabra de reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Y hay dos ejemplos como que se me vienen a la cabeza muy claros. Uno es muy, muy evidente y ya lo vivimos. Cuando fue la pandemia, el derecho a la salud, acuérdense que las distribuciones de la vacuna fueron, primero, pues estas cuestiones de comorbilidad, de edad, entonces fue a las personas mayores y luego fueron como en ciertos rangos, personas que estaban en servicio y al último estaban PECs, ¿no? No había vacunas para pequeños, ¿no? Entonces hubo una serie de amparos donde se le demandaba justo al Estado pues eso, la vacunación, ¿no? Entonces el Estado a partir de la vacuna, o sea que se le obligó, los jueces de distrito concedieron los amparos, entonces eran estas vacunas por demanda, ¿no? Entonces es como una exigencia mucho más clara. Y otra, hay una tesis, no es jurisprudencia, es una tesis aislada donde están, por ejemplo, dos derechos humanos que están en la Constitución, que están ahí contrarios, ¿no? En el Caribe, no me acuerdo exactamente en qué ciudad, iba a llegar una nave marítima que iba a lastimar el fondo marino, ¿no? Cuando llegan estos grandes, no era crucero, más bien era como de carga de materiales, iba a llegar y pues con el fondo del barco y con las anclas iba a lastimar el fondo marino. Entonces, la comunidad se organizó y pues presentó también una demanda para donde se solicitaba que se le prohibiera esta nave marítima arribar a costa porque iba a dañar el medio ambiente. La contestación que dio la empresa es que ellos tenían derecho al trabajo, que estaba reconocido en la Constitución, que todo el mundo puede trabajar en lo que desee mientras sea de forma lícita, y decía que tenía todos los permisos y todas esas cuestiones. Entonces ahí era empezar a ver cómo empiezan a cambiar esta visión de la protección de un derecho individual, digamos que son de cortes liberales, a derechos de cortes sociales, como es el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí la discusión llevó a que se le prohibiera que llegara a puerto por protección a un bien superior que es el derecho a un medio ambiente sano y a la comunidad. ¿Esto por qué se hace posible? Porque justo es esta visión de la importancia de los derechos humanos con esta reforma. Previo al 2011 poco se hablaba de los derechos humanos. El amparo era, pues eso, muy técnico y era respecto a procesos judiciales, ¿no? Que si no se ofrecieron de manera correcta las pruebas, pero con esto se ampliaron y ahora se defienden derechos muy, muy grandes, muy distintos, ¿no? Entonces, esa es como primero el entender en qué momento histórico está el juicio de amparo, cómo es una visión más amplia y que su protección va más allá. Entonces, bueno, aquí como dice las diapositivas, los derechos humanos no únicamente pueden tener un fundamento positivista. Seguramente lo vieron en teoría del derecho, hay dos grandes tradiciones, aunque hay más pues, pero las dos más importantes, las tradiciones filosóficas del derecho es el naturalismo, que los primeros autores es Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, y en la época de la codificación con Napoleón, Napoleón Bonaparte, que empiezan a generarse los códigos, empiezan estos movimientos, perdón, empiezan estos movimientos donde se empieza a hacer un listado de derechos como los conocemos, los códigos, las leyes, y se dice, esto es ley y esto no es ley. Antes no era así. El derecho era la costumbre, era un poco lo comunitario, lo que estaba, cómo se resolvía en cada lugar, y con estos ejercicios de sistematización se determinó qué era derecho y qué no,
Y con esto, posteriormente, con las codificaciones, se da origen al positivismo. El Hans Kelsen, el autor del positivismo jurídico, justo decía que no puede estar, o la teoría del derecho, la ciencia del derecho, no puede ser o no puede estar basada en cuestiones éticas o naturales, como lo venía haciendo el naturalismo, sino tendría que ser solamente aquello que está en una norma y que tiene un proceso racional para su creación, que es el proceso legislativo. Entonces, a partir de ahí, Hans Kelsen determina esta pirámide que señala la pirámide del orden, donde está arriba la Constitución, las leyes y así como la conocemos, ¿no? Todavía es como muy tradicional que se enseña ahí. Em, pero esto tuvo una complicación. Hans Kelsen participó en la creación de la Constitución de Weimar, Alemania. Estamos hablando de principios del siglo pasado, que fue el fundamento legal para que Hitler llegara al poder y asimismo, a través de estas normas, legalizar un genocidio. Es decir, el genocidio del pueblo judío fue legal, estaba en la norma, y los militares, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg decían que si tendrían que ser juzgados conforme a la norma, como el positivismo, que es el principio de legalidad, no por aquello que está fuera de ella, ¿no? Porque lo que le decían es que no era ético y dice, pues podrá ser ético o no ético, pero era lo legal, ¿no? Entonces, a partir de esto, se unen las naciones, la cuestión de las Naciones Unidas, y empiezan a buscar justo principios otra vez que den ese fundamento desde la persona, ¿no? Que es un fundamento natural. Dice, no puede ser únicamente un fundamento positivista, sino un fundamento natural. Y ese es el fundamento pro homine. Todo esto, bueno, me gusta hacer como esta historia para que se vea como el contexto. Eh, entonces, digamos que está este fundamento predomina, que es cierto que no es en la época del positivismo rígido, porque todavía tenemos el positivismo y está bien, estamos la legalidad jurídica, perdió fuerza, pero que en la actual la argumentación jurídica, la teoría de los derechos humanos, pues está basada en algo que va mucho más allá que una norma positiva. Em, entonces, les decía que a partir de este contexto, tanto en la teoría del derecho como en las nociones de los estados, empezamos a retomar las cuestiones de principios o reglas morales. Es decir, de reconocer ciertas ideas que nos ayudan a tener la manera clara de cómo aplicar el derecho que no sea únicamente en la norma. Em, y estos principios, al final el positivismo evolucionó, ya no es un positivismo, incluso Hans Kelsen hizo algunas adecuaciones porque vio que no era posible que fuera únicamente el derecho positivo, y se reconocieron a sí mismo en las leyes estos principios, ¿no? Estos principios que no tienen un fundamento en la norma, sino en la persona, ¿no? Y uno de ellos es justo el principio predominante, que es un nuevo paradigma, ¿no? ¿Cómo, qué tiene que ver con un nuevo paradigma? El nuevo paradigma se busca un discurso jurídico plausible que tenga una perspectiva humanista. Aquí igual vuelvo a hacer un poco, me gusta la filosofía del derecho, un poco de revisión histórica de cómo se forma el derecho, cómo son las formas de hacer derecho, y hay dos grandes sistemas, hay muchos más, que es el common law, que es el sistema anglosajón, y el sistema jurídico romano, que es al que pertenece México. En el caso del common law, la fuente principal del derecho son las sentencias, que sería justo la jurisprudencia o los antecedentes, ¿no? Como lo conocen ahí en el mundo anglosajón, los antecedentes. En el caso del sistema romano, como en México, la principal fuente del derecho es la norma. Entonces, en Estados Unidos, como en Inglaterra y en donde tienen el sistema anglosajón, están muy acostumbrados a generar discursos argumentativos racionales muy fuertes, porque justo digamos que el juez tiene que justificar a través de sus razonamientos y fundamentos que lo que está decidiendo es la mejor forma de decidir, porque así lo tienen que hacer pensando que el fundamento no es la norma. Entonces, esta tradición eh, empieza a retomarse de manera universal
diciendo que no solamente es conforme a la norma, sino conforme a la persona. Entonces, ahora tenemos que aplicar esos discursos plausibles, es decir, los mejores que se generen, que tengan una perspectiva humanista. Y este es el nuevo paradigma porque cambia esta visión de la norma por la norma, sino la norma por la persona, ¿no? Y aquí es donde surge este principio prómine, que se entiende como la cláusula del individuo más favorecido. Y en nuestro país se introduce en el 2004 a través de, les platico esta sentencia, ¿no? Igual es una tesis jurisprudencial donde explica por qué es importante y por qué es obligatoria. Dice el principio prómine, que implica que la interpretación jurídica siempre debe de buscar el mayor beneficio para el hombre. Es decir, este principio pro persona es buscar el mayor beneficio en la aplicación de una norma. Es decir, que debe de acudirse la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se trata de derechos protegidos. Es decir, cuando hay una norma y no sepamos cómo se debe aplicar, porque hay una ambigüedad, porque es confusa, la interpretación que se tiene que dar es aquella que beneficie mayor, que tenga un beneficio mayor, ¿no? Si no sé como juez o como persona qué solicitar, pues tengo que ver aquello que genera un mayor beneficio. Dice, o por lo contrario, a la norma o la interpretación más restringida, es decir, más acotada, cuando se trata de establecer límites a sus ejercicios. Es decir, si una norma va a afectar, por ejemplo, la libertad de tránsito, no sé, por pandemia, algún toque de queda que pues, en México no, no sucede, la última vez fue justo en pandemia, es aquello que afecte menos. Entonces, la norma tiene que ser aplicar la que mayor beneficio o la que perjudique menos. Este principio está contemplado en dos artículos bien importantes de la Convención Americana. Dice el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el quinto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, regresando a estos temas del constitucionalismo y de la reforma del 2011, México es un país que tradicionalmente ha ratificado muchos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero que no eran obligatorios como tal. O sea, eran eso, como les decía, las cartas de buenos deseos, como decía Luigi Ferrayoni, ¿no? Pero con la reforma del 133, recordemos que ponen a la par en esta pirámide que se miena la Constitución y los instrumentos de derechos humanos que no contradigan normas de la Constitución están en el mismo nivel. Y en ese momento se amplía la gama de derechos en nuestro país y se vuelve enorme ahora lo que tendremos que estudiar. Por eso, ustedes que ya llevan la materia de derechos humanos, no suelten esta revisión constante de los instrumentos internacionales, de las sentencias, de todos esos temas, porque es bien importante conocerlos porque son nuevos fundamentos, ¿no? Un ejemplo pues, es el que está aquí mencionado, donde como están estos instrumentos internacionales, que es la Convención Americana y el Pacto Internacional, entonces se vuelve ley positiva en nuestro país. Por lo tanto, es obligatorio que siempre se aplique el principio pro homine. Esta interpretación, que es lo que ya más o menos explica, dice siempre se debe interpretar la norma a partir de este principio, siempre, no es por solicitud de parte, es algo que tienen que hacer las jueces y los jueces siempre. Y eso es ver que siempre se debe preferir el beneficio de la persona. Vemos que hay dos maneras de interpretación, que es la extensiva, lo que les decía, que es una ampliación de derechos, y la restringida cuando se trata de establecer límites. Ahora, por qué hay estas interpretaciones? ¿Por qué la argumentación de derecho? Porque nuestra norma es perfectible. Siempre va a haber lagunas o ambigüedades que no sepamos cómo cuál es el sentido real, ¿no? Eso es normal. La norma es creada por seres humanos, entonces es perfectible. Esto aplica a todos los ámbitos del derecho, vaya. Entonces, siempre que haya alguna laguna o ambigüedad, lo que tenemos que hacer justo es hacer una interpretación para ver cuál es la mejor posibilidad de aplicar esa norma y el principio prominente es el que tiene que hacerse, ¿no? Subsanar esas imperfecciones. Pero también, y esta parte me gusta mucho, establece el sentido de la norma. Si lo vemos como un fundamento, el sentido de la norma ya no va a ser la norma por la norma, ¿no? Que
que luego así lo veíamos. Por ejemplo, en el juicio de amparo es un sistema muy técnico, si ya revisaron las primeras lecciones, es muy técnico, pero no se puede olvidar que el sentido de la norma y el sentido del juicio de amparo es la persona, los derechos humanos. Entonces, esto nos vuelve a poner sobre la vista que el sistema jurídico está ahí y para cumplir su objetivo, que es buscar el correcto desarrollo del medio ambiente para la persona. No está ahí para castigar, no está ahí para encarcelar, sino está ahí para generar un medio ambiente adecuado y justo, tanto en lo particular como en lo colectivo. Y justo con las reformas constitucionales y ver estos tratados internacionales en materia de derechos humanos es volver al centro del sistema a la persona, no otra cosa, sino a la persona. Entonces, esto a mí perdón, esto me gusta mucho. Y con eso me gusta cerrar y más bien dar paso a preguntas, dudas, comentarios, también preguntas sobre las lecciones. Les digo que prefiero darles como un temita aparte para que tengan otra noción del constitucionalismo y de los derechos humanos. Bueno, pues si no hay dudas, espero les haya servido. Igual esta reunión la grabé y la voy a subir porque sé que también que es complejo. Sé que muchos se apuntaron para ayer, pero pues ya por estas situaciones no lo logré. Pero pues muchas gracias por volverse a tomar el tiempo. Y recuerden, yo estoy revisando constantemente los mensajes. Amparo les pide las entregas en ciertas fechas, traten de cumplirlas porque sí es como muy técnico y luego no les da para la revisión o no les alcanza el tiempo para hacer las investigaciones adecuadas. Entonces, traten de tomarse su tiempo para que entreguen pues en término, ¿no? Justo el reto 2 días esta semana, entonces ya empezaríamos con ese conteo. Pues si no hay ninguna duda, agradecerles, muchas gracias, lindo domingo. Por ahí, a ver, Evangelina, y luego también tengo aquí a una pregunta. Evangelina, dime. Buenos días, profesor. Mire, Buenos días. tengo, me quedé con una fuerte con respecto al artículo de la ley de amparo, que está derogada. Ah, ya. Eh, y tengo esta duda, por ejemplo, Oye, sí, Evangelina, porque te ¿qué oigo un tengo que poquito. hacer o cómo? Te hago un poquito cortado, pero mira, te explico, me dice si por ahí la respuesta. En la ley de amparo, justo tiene que ver, es el mensajito que les mandé del tema de jurisprudencia, ¿cierto? Sí, sí, Creo que el artículo 223, luego se me olvidan así como los números específicos, que lo ven y aparece derogado, pero justo en el apartado de jurisprudencia de la ley de amparo, como dos, tres artículos anteriores a esto, 200 y más o menos por ahí, está establecido los requisitos de la jurisprudencia por reiteración. Entonces ahí está, entonces más bien es lo que le decía, revisen el capítulo de jurisprudencia y ahí viene toda la información, porque sigue estando, digamos, el contenido sustantivo de la jurisprudencia, de las formas de cómo se integran, cómo funcionan, pero hubo esos cambios de artículos. No es que ese tema ya desaparecido, simplemente se movió y está en artículos previos. Entonces, sí. la recomendación es justo que revisen todo el capítulo de jurisprudencia en la ley de amparo actual. Y ahí va a estar. O sea, ahí está. Entonces, pues nada más hagan la revisión, porque yo ya solicité el cambio del reto. Ya ven que nosotros no podemos como meternos y moverlo, pero por eso les mando este aviso. Entonces, mi recomendación es que revisen el apartado de jurisprudencia de la ley de amparo y ahí viene muy clarito cómo se integran, qué se solicita. Entonces ya van a ver si cumple o no con que es la pregunta 5 del reto 2. Sí. Muchas gracias, profesor. De nada. Creo que había por ahí otra duda, ¿no? Bueno, era yo, maestra, pero era sobre lo mismo, sobre el reto 2, lo de la jurisprudencia con relación a los artículos derogados. Sí, sí, justo va por ahí, es eso. Les digo que por eso les mandé como el mensajito. Háganlo así, sin problema. Y sí lo pueden resolver porque vienen los artículos, vienen un poquito antes.
Entonces ahora sí que no tomen tanto el numeral, sino el contenido y váyanse más bien por el contenido, por favor. Bueno, maestra, y ¿alguna recomendación que nos pueda hacer respecto de los otros retos? No sé, algo que crea que nos pueda servir en este momento, a que todavía no lo elaboramos. El reto más complejo es el reto 4 y ahí también busquen porque luego se van como a la parte teórica que funciona mucho, pero también en la ley de amparo está toda una parte de competencia y revisen el artículo, revisen los artículos completos porque luego revisen como la primera parte y les falta información. Entonces, para el capítulo, perdón, para el reto 4 es el capítulo de las competencias y ese les va a funcionar. Y algo que les falla mucho para el reto 5, recuerden que son 5 cuartillas de redacción. Él les pone, incluso en las instrucciones que les mando yo al principio, ya ven que el lunes luego les mandé instrucciones, les pongo que las 5 cuartillas no incluyen la portada ni la bibliografía, son 5 cuartillas de investigación, porque luego lo que hacen es mandarme 3 cuartillas más la portada y las referencias. Entonces pues más bien es completo 5 de investigación más las otras 2, por eso tendrían que ser como 7 cuartillas en general. Entonces son como mis recomendaciones del reto 2 es eso. El reto 3 creo que no es tan complejo porque son 2 partes, también no se les olviden, eso luego les falla. Es publicar en el foro las preguntas, que vienen con preguntas, cuáles son justo los principios, cuáles son los tipos de amparo, así como muy puntual, y aparte es un pequeño ensayo de 3 cuartillas. Entonces, y cada uno tiene información distinta. Luego me pegan lo mismo que desarrollaron en el foro, me lo pegan como ensayo, pero es información distinta. Entonces, por ejemplo, en las preguntas no les piden nada de amparo adhesivo, ni se los mencionan, pero en el ensayo sí les dicen que qué es el amparo adhesivo. Entonces, nada más eso son como 2 partes, ¿no? Y también, pues la cuestión del foro tratan de publicar como en tiempo, porque luego lo que les trae presionados es que no hay personas que hayan publicado, entonces no pueden hacer como esas retroalimentaciones. Gracias, maestra. De nada, no sé si haya otra duda, tenemos todavía como 10 minutitos. Todo Bueno, y bien, si no, profesora, muchas gracias. gracias, al contrario, muchas gracias. Entonces recuerden que yo estoy al pendiente, no duden en escribirme si tienen como alguna duda puntual. Estas son como las más urgentes. Y pues nada, ahora sí a disfrutar el domingo y a seguirle. Muchas gracias y bonito día. Muchas gracias. Gracias, igual.